bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver cómo se mantiene en equilibrio una bicicleta cuando está en movimiento. Una bicicleta de 2 ruedas. Bien, tenemos nuestro modelo de bicicleta simplificado. Tenemos aquí el manillar. Recordad, a este giro le vamos a llamar así y al giro de las ruedas le vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Bien, a continuación, si vemos la bicicleta desde arriba, tenemos una rueda, tenemos otra rueda, tenemos aquí pues nuestro sillín, tenemos aquí el manillar, tenemos aquí la horquilla de dirección y tenemos aquí una velocidad. Lo que vamos a observar es que la bici no cae ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿de acuerdo? Es más, vamos a observar también que incluso, aunque no tuviéramos manillar, tampoco caería. Es más, si empujamos la bicicleta fuerte a una gran velocidad, observaremos, si ligeramente se inclina hacia la derecha, pues observaremos cómo va a tender a hacer una trayectoria circular, pero en realidad va a ser una espiral. ¿Por qué? Por efecto de pérdida de velocidad, debido al rozamiento con el aire, debido al rozamiento con el suelo, partes internas de la bici, etc. Entonces, esto va a hacer que la espiral va perdiendo velocidad y al final va a caer, ¿vale? Igual, si está inicialmente ladeada la bici hacia la izquierda, pues hará lo mismo en el otro sentido. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ocurrir en la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora. Bien, sí, entonces vamos a ver cómo es paso a paso el mecanismo por el cual esta bici no se cae. Bueno, en el momento inicial tenemos una rueda. Vamos a hacer un corte aquí y vamos a ver la rueda delantera, ¿de acuerdo? Entonces, la rueda delantera la tenemos vertical. A continuación, ocurre que la bici se inclina. La bici se inclina. Vamos a suponer que se inclina hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda, ¿vale? Se inclina hacia la izquierda, la bici. Y entonces, a continuación, ¿qué va a pasar? Pues sorprendentemente, lo que ocurre, y aquí está la primera de las claves, lo que va a ocurrir es que esta rueda que se ha inclinado, gira. Es decir, vamos a dibujarlo un poco mejor. La rueda, digamos, gira. Gira en el sentido de la caída, es decir, si la bici se inclina hacia la izquierda, la rueda gira hacia la izquierda. Si la bici se inclina hacia la derecha, la rueda gira hacia la derecha. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos un giro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando cambia el giro? Pues cuando hay un giro, pues lo que pasa es que si vamos haciendo una trayectoria, pues más o menos rectilínea, vamos a suponer, pues este giro hace que cambie la dirección de la bici. Cambia la dirección de la bici, ¿vale? Entonces, este cambio de dirección de la bici lo que nos va a traer es esta curvatura, vamos a llamarla L, va a generar en la bici, va a generar en el sistema, sería una fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque la bicicleta, de alguna manera, al girar la rueda, debido al rozamiento de la rueda con el suelo, lo que hace es realizar esta trayectoria. Pero para digamos, la bicicleta en sí mismo o para el pasajero de la bicicleta, lo que va a experimentar es una fuerza centrífuga de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Por tanto, lo que la bicicleta experimenta es una fuerza, digamos, que le vuelve a la verticalidad, es decir, vuelve de estar inclinado a estar vertical la rueda.
girar la rueda y ¡pum! Se vuelve a poner de manera vertical. Entonces, ¿qué fenómenos tenemos que explicar? Este, que es el efecto giroscópico. Este ya lo hemos comentado, pero que es la otra clave, que es la fuerza centrífuga, que experimenta la bici al realizar una trayectoria curva. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué consiste el efecto giroscópico? Bueno, vamos a ver un poco el típico ensayo de laboratorio de efecto giroscópico, porque nos ayuda mucho a explicar y luego hacemos el trasplante de esa idea en la bicicleta. Bueno, lo que se observa es que si ponemos una rueda de bicicleta sobre un eje y el eje lo atamos, por ejemplo, al techo, y hacemos girar la rueda, pues entonces simplemente vamos a ver que aquí hay una rotación, pero no hay efecto giroscópico, digamos, pues bueno, eso está ahí suspendido. Pero vamos a observar que si yo ahora borro este apoyo de aquí, si no hubiera velocidad, la rueda caería, lógicamente, porque el peso que tenemos del conjunto, masa por gravedad, antes estaba centrado, estaba sujeto en dos apoyos y por tanto no había desequilibrio. Sin embargo, ahora este apoyo no existe y entonces esto genera un momento, vamos a decir a una distancia b, genera un momento de fuerzas que es de m por g por d y esto, pum, cae. Pero si hay velocidad de giro, esto vamos a observarlo, visto desde arriba, que esta rueda, visto desde arriba, empieza a realizar una trayectoria circular alrededor del punto de donde cuelga, ¿vale? Y esto va a hacerlo a una velocidad aquí, omega, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a observar. El sentido de giro va a depender, luego veremos un poco más en detalle, con algo más de información física, digamos. Pero ahora es un poco para que os quedéis con la idea. Esto va a tender a girar, ¿vale? Pues este giro, debido a un desequilibrio, a la generación, debido al momento que genera el desequilibrio del centro de gravedad, es la clave del efecto giroscópico. Entonces, esto en la bicicleta sería lo mismo. Cuando inclinamos el eje de la bicicleta, tenemos, respecto a la situación inicial, tenemos el peso y tenemos aquí esta distancia, ¿de acuerdo? Es decir, la rueda cuando estaba vertical, D era igual a 0 y no existía este momento de fuerzas. Sin embargo, cuando la bici se ha inclinado, ha aparecido este momento. Entonces, ¿esto qué genera? Pues esto lo que genera es que una rotación, un movimiento de giro. Este movimiento de giro es este movimiento de giro. La bicicleta acaba en el manillar, ¿no? Pues sería como si giráramos el manillar, ¿de acuerdo? Entonces la rueda gira, ¿vale? Estaríamos en este caso. Al girar la rueda ya vemos que cambia la trayectoria y pasa a ser una trayectoria circular. Tanto más circular cuanto más grande sea esta magnitud, m por g por d. Bueno, ahora vamos a seguir ya para darle un poco más de formalismo. Nos olvidamos de la parte intuitiva, el efecto giroscópico lo acabamos de ver, y vamos a ver con un poco más de formalismo. Vamos a ver. Lo que vamos a ver es que por la segunda ley de Newton, aplicado a movimiento circular,
tenemos que la cantidad de movimiento, tenemos que L es, o sea, el momento angular es momento de inercia por velocidad. Angular. Bueno, hay que tener en cuenta que, al igual que ocurre con el movimiento rectilíneo, la cantidad de movimiento se conserva. Si recordáis, la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad. Bueno, pues en los sistemas, digamos, de movimiento circular, la masa, el equivalente es la inercia, y la velocidad lineal es la velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de movimiento, digamos, se conserva si no se ejerce una fuerza externa. El movimiento, la cantidad de movimiento, digamos, se conserva. Pues en el sistema rotacional es lo mismo. Una vez que le hemos aplicado una fuerza y el disco gira, esto se conserva, es decir, y depende del momento de inercia y de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso no debería cambiar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la bicicleta, que tenemos pues nuestra rueda trasera y nuestra rueda delantera, por el mismo hecho solamente de que giran estas ruedas están girando, ¿vale? Estas ruedas hemos dicho que están girando, esto genera un momento angular L en cada una de las ruedas, ¿de acuerdo? Entonces, que dependerá del momento de inercia de la rueda delantera, en este caso, y de la rueda trasera, en este caso, y de sus velocidades respectivas, ¿vale? Entonces, vamos a tener un momento angular aquí, otro momento angular aquí. Eso es importante. ¿Y por qué es en ese sentido? Bueno, por la regla de la mano derecha, como va girando en el sentido de avance, la bicicleta va hacia adelante, va girando en este sentido, entonces el dedo me apunta hacia arriba. Entonces, va a ser siempre, en la bicicleta avanzando, va a ser siempre hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la izquierda el momento angular. Bien, una vez que tenemos esto, ¿vale? Con la bici avanzando en esta dirección, hemos dicho, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, vamos a ver lo siguiente. Hemos dicho, ahora la bici se inclina, ¿vale? Al inclinarse la bici, ha aparecido un momento. Este momento de fuerzas genera una variación del momento angular en el tiempo. Y hemos dicho, además, que ese momento era igual, por otro lado, a la masa por gravedad por la distancia, ¿de acuerdo? He borrado antes el dibujo, pero bueno, lo que hemos dibujado antes, teníamos aquí m por g a una determinada distancia, ¿vale? Entonces, m por g por la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de aquí qué vamos a sacar? De aquí sacamos que la variación del momento angular es igual a m por g por d m por g por d por variación de t. Bien, entonces esto lo que significa es que, atención, aquí lo vamos a representar así. Va a ser una fuerza que, por la regla de la mano derecha también, porque en este caso estamos, digamos, suponiendo que la bici se está inclinando hacia la izquierda. Si la bici se inclina hacia la izquierda, es como si el centro de gravedad, en vez de estar aquí, estuviera aquí. Es decir, estamos viendo que la D está aquí, respecto al eje, está aquí, y entonces, digamos que hacia abajo, la gravedad va hacia abajo siempre y a una distancia D. Entonces, esto lo que nos genera por la regla de la mano derecha es aquí o el momento, la variación de L, del momento angular en esa dirección, ¿de acuerdo? Aquí va a pasar lo mismo, en la rueda trasera también nos va a generar esto, ¿vale? Lo que es importante aquí de comentar es que la L que ocurre
aquí, esta L, el módulo es igual que esta, es decir, esta L no es mayor que esta, es una L del mismo módulo que esto, lo único que se desplaza. Es decir, la L en el momento, la L en t, y aquí tendríamos la L en t más variación de t, ¿vale? Que sería pues la L1, vamos a poner, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que la resultante de la nueva L está girada, ¿vale? Un ángulo phi. Esto, es decir, lo que ha generado es que la rueda gire, la rueda gira hasta ese nuevo punto, ¿de acuerdo? Va girando. A diferencia de lo que hemos explicado antes para explicar el efecto giroscópico, claro, allí era una cuerda y no había limitación, digamos que la rueda, al estar desequilibrado permanentemente da vueltas. ¿Qué pasa en la rueda de la bicicleta? La rueda de la bicicleta está desequilibrada, pero como gira la rueda, hemos dicho, y a continuación cambia la trayectoria, y ese cambio de trayectoria genera una fuerza centrífuga en la bicicleta que la vuelve a poner derecha, entonces el sistema se autorregula, es decir, desaparece la excentricidad desaparece, y entonces desaparece, por lo tanto, el giro de la rueda y la bicicleta continúa su camino. Es decir, esa es la diferencia. No os equivoquéis con el efecto giroscópico, que un poco quiere representar cómo funciona, digamos, en sí, pero no es trasplantable exactamente, aunque verdaderamente, momentáneamente es el que genera el giro de la rueda. Lo que pasa es que luego la fuerza centrífuga hace su aparición y corrige, y ya el efecto giroscópico desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al asunto que estábamos comentando, la rueda trasera, podemos decir, bueno, pues también intentará girar, sí, pero no puede, porque normalmente las ruedas traseras de las bicicletas, evidentemente, están ancladas robustamente al marco de la bicicleta y no permiten ese grado de movilidad, ¿vale? Ese grado de movimiento no lo permite, por lo tanto, pues esto sí, existe así, pero no genera giro. Sin embargo, aquí está la clave de nuestro diseño. Hay un efecto giroscópico más el manillar, bueno, más que el manillar, porque el manillar es con lo que nosotros cambiamos la dirección de sentido de la bicicleta, pero más en general, la rueda delantera puede girar. Esta es la clave. O sea, la clave es un efecto giroscópico provocado por que la inclinación de la bicicleta genera este momento de fuerzas. Este momento de fuerzas, por el efecto giroscópico, provoca un giro de la rueda, ¿vale? Un giro de la rueda, y este giro de la rueda es posible debido a que la rueda puede girar. Es decir, se ha diseñado la bicicleta de manera que permite el giro de la rueda delantera. Y ese es el segundo gran elemento. Pero lo que realmente resuelve todo es que ese giro provoca un cambio de trayectoria y es la fuerza centrífuga que se genera con la bicicleta girando el que vuelve otra vez a colocarla en su posición vertical. ¿De acuerdo? Pues yo creo que esto básicamente es el funcionamiento tan sencillo y tan poquito complicado de explicar, porque resulta sencillo, pero bueno, reconozco que el efecto giroscópico resulta un poco intuitivo de verlo, pero si lo veis tenéis el mecanismo. Y ya os digo, al final lo importante es comprender esto que he puesto en azul, porque allí es donde está la esencia. Es efecto giroscópico, desde luego, el efecto giroscópico provocado porque la bici está desequilibrada. A continuación, la rueda delantera gira
por el efecto giroscópico, es decir, una vez que se activa el efecto giroscópico la rueda gira, porque forma parte del efecto giroscópico, es digamos, la reacción natural. Y luego la fuerza centrífuga que al girar la rueda se produce al cambiar la trayectoria. Y ahora podéis decir, bueno, vale, pero eso está muy bien. ¿Y esto qué pasa si ahora se nos desequilibra la bici hacia el otro lado? ¿Hacia la derecha? Bueno, pues pasaría lo mismo. Imaginaos que vamos en esta dirección, ¿vale? Entonces, al girar así, tendríamos aquí nuestro momento angular. A continuación, si por ejemplo la bici hemos dicho que se mueve hacia aquí, o sea, el centro de gravedad se nos va para aquí, vamos a tener aquí una distancia y entonces lo que vamos a generar es en esta dirección nuestra variación del momento angular, que va paralelo al suelo, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que aquí vamos a tener nuestro L1, ¿vale? Nuestro L1. Entonces ya estamos viendo como ahora ya estamos moviéndonos en esta otra dirección, en este otro sentido. Y esto lo que vamos a hacer es, la rueda se va a poner así, ¿vale? Así, ¿de acuerdo? O sea, hemos girado así, que sería la velocidad de giro, y ese sería el ángulo en el que vamos girando pues, en cada momento. ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente esto sería todo, amigos. Pues nada, invitaros a que visitéis el canal Estrategias Diarias. Ya sabéis que esto pertenece al bloque de Ingeniería para Todos, pero bueno, hay vídeos también, hay otro bloque que es relacionado con drones, hay otro más relacionado con haciendo deporte de nuevo en el 2021, que seguimos con el reto adelante, y bueno, y ya sabéis que también estamos con los monográficos y con temas de motivación, pues para todos los días de la semana, y etcétera, etcétera. Y recordaros que, bueno, si os queréis suscribir al canal de Twitch, que ahí realizamos directos, que muchos no quedan en el canal de YouTube, porque, bueno, la verdad es que si no, no haríamos otra cosa que trasvasar vídeos de un lado a otro, y que os recomiendo que os suscribáis, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego.